Ahora sí, es el fin de la década. Y más allá de debates estériles de si la década termina ahora o termina el año que viene, nos hemos planteado qué canciones, qué libros, qué películas, qué series y qué personajes han marcado este tiempo tan agitado. Allá vamos. Creo que las series se han comido un poco el mercado de la gente que veía, que iba al cine. Sin embargo, hay pelis importantes en esta década como Boyhood, por cómo se narró y cómo se generó esa película. Durante tanto tiempo se filmó y bueno, terminó siendo lo que fue. Creo que otra película importante fue Mustang, que es una película turca que ganó el Oscar como mejor película extranjera y es una especie de vírgenes suicidas que habla mucho de lo que es la opresión de la mujer, y eso empieza mucho antes de hablar del Me Too. Creo que es una película importante para entender otros tipos de opresión de la mujer en otras partes del mundo. Destacaría dos filmes, El Lobo de Wall Street y La Red Social. No tanto por su calidad, sino porque lo que revelan de nuestro tiempo, ¿no? De repente estamos viendo ahora como Facebook está prácticamente en la ruina en el sentido de que como decían, por allí solo quedan ya que profesores de instituto. De hecho, no es baladí, digamos, que en el Instagram te esté recordando constantemente que es algo que es propiedad de Facebook, ¿no? Y luego también por lo paradójico que resulta el hecho de que una de las personas más asociales, digamos, de la historia es que el creador de este engendro, ¿no? que ha estado muy presente en nuestras vidas, y ya veremos el tiempo que dura. Y luego el Lobo de Wall Street, porque parece que sea una fábula de los años 80, pero es mentira. Digamos, toda esa retórica individualista está volviendo con una actualidad furibunda, y por eso me parece que, bueno, y aparte que la actuación de DiCaprio está bastante bien. Ya digo que no las leo tanto en términos de crítica cinematográfica, sino más de dos cosas que revelan dos aspectos importantes de esta última década. Es muy difícil quedarse con una sola película de la década, ¿no? Pero rápidamente a mi cabeza ha pasado The Master de Paul Thomas Anderson, al que considero un genio absoluto, que hizo no solo una cinta fabulosa narrativamente, estéticamente, sino que además diagnostica muy bien cuáles son los daños que puede ocasionar la soledad y cuál es la desesperación del ser humano por sentirse comprendido o abrazado. Además cuenta con un reparto con Joaquin Phoenix, Amy Adams y con el fallecido Philip Seymour Hoffman, que desde luego considero uno de los grandes intérpretes de su generación. También es verdad que en esta lista podría haber metido incluso El Hilo Invisible o Drive, ¿por qué no? La película que destaco es el astrágalo, que es un huesecillo minúsculo ubicado en el pie y concretamente en el tobillo, que también recibe el nombre menos literario de taba. La película comienza cuando su protagonista se rompe dicho hueso después de huir de una cárcel de mujeres. Su cojera sirve de metáfora a la situación que debía enfrentar quien fuese pobre o proviniese de las colonias o fuese mujer, o en este caso las tres cosas, en el París de los años 50. La película está rodada en un bonito blanco y negro y es la adaptación de la novela autobiográfica de la escritora argelina Albertine Sarrazin, y es a mi juicio una magnífica obra. Hay unas series muy importantes que han definido y han roto con ciertos estereotipos. Creo que Breaking Bad y Mad Men rompen con el estereotipo de lo masculino, revisitándolo y generando esa contraposición de qué es ser hombre y qué no es ser hombre, inclusive desde el punto de vista femenino, cómo se veía a los hombres en la década de los 90, en el caso de Breaking Bad, y en el caso de Mad Men en la época de los 60. Creo que son series impresionantes, con un nivel actoral buenísimo, a nivel discursivo nunca te aburrías, unos diálogos que generaban la construcción del personaje. Y por supuesto tenemos Juego de Tronos, que es la reina a nivel de mercado y de que hizo que mucha gente se sentara todos los domingos a ver una serie. Más que en términos estéticos, aunque también yo destacaría dos series que de hecho son muy recientes, son Fleabag y Euphoria, por dos temas muy, muy sencillos y por lo que significan, digamos, que es justamente el momento en el que, digamos, normalizan y refrendan todo un tsunami que ha venido en los últimos años. En el caso de Fleabag, el tsunami feminista, digamos,
todas estas reivindicaciones de naturalizar, digamos, lo que es una narrativa desde el punto de vista de una mujer, un personaje complejo, que además estilísticamente es muy interesante la serie, porque además, pues bueno, rompe también cuestiones como la cuarta pared, y de alguna manera eso simboliza, digamos, esa normalización, ¿no? Lo cual es maravilloso. Y del otro lado, Euphoria, porque viene, digamos, después de una década en la cual se están revisando todos los modelos no solo de familia nuclear, lo que podemos llamar la familia postmoderna, sino además también los diferentes códigos de la parentalidad, ¿no? Y aparte de que narrativamente es explosiva y plantea nuevas identidades sexuales, nos marca nos da una imagen, digamos, de la juventud actual que me parece interesantísima. Vamos a ver, no es ni mucho menos la serie más influyente de la década, ni siquiera ha tenido un éxito comercial muy grande. Para eso ya tenemos Breaking Bad o Juego de Tronos, pero yo creo que The Leftovers es una obra maestra, verdadera, absoluta, sin discusión, en la que la población queda reducida en un 3%, por lo tanto el 97% restante se pregunta ¿qué ha pasado? ¿Existe Dios? ¿Merece la pena seguir viviendo? ¿Qué hacemos ahora? Pues eso es, personajes perdidos que tratan de encontrarse a sí mismos y recomponerse cuando todo lo peor ya ha sucedido. La serie con la que me quedo es The Office. Cierto es que esta comenzó en la década anterior, pero su colofón no se produjo hasta 2013. No hay mayor promesa de felicidad que la imagen triunfal de Michael Scott encastillado en su cubil, enseñoreado en su minúsculo despachito, entre su trofeo dandy al mejor comercial y su pequeño globo terráqueo. Uno sabe que con tal de evitar trabajar, un rato después se las ingeniará para merodear entre las mesas de sus empleados y sacarse de la chistera cualquier aventura rocambolesca con la que pasar la jornada. Si hemos de hablar de la música más destacada de la última década, claramente es el trap. Es la metamúsica de la crisis, la ha definido de esta manera Ernesto Castro en su último libro del trap, pero bueno, también Bagoña y Besora en su trapología también hablan en estos términos. Y creo que hay dos momentos clarísimos. La ley de Eddie Murphy en 2015 de Kinder Malo, en la cual sale Pin Flaco también allí cantando y tal. Y 2018 Zetangana llorando en la limo. Ahí es como la eclosión, o sea, el momento, digamos, de máximo apogeo con Kinder Malo y ese tema, y ya, digamos, el 2018 cuando ya el trap muere, ¿no? Digamos, claramente. Entonces uno es todavía una posición más o menos posirónica, en la cual se intenta todavía mantener unos ciertos criterios de autenticidad, clase, etc. Y luego ya con Zetangana es absolutamente postirónico todo, o sea, allí ya no hay ningún tipo de juego ni nada, simplemente es como el poder que se evidencia a sí mismo. No hay nada más, y además como, digamos, es el último, si se quiere, el último momento todavía en el que se puede hablar de trap. O sea, ya a partir de ahí ya es música urbana, aunque también es discutible, digamos, que ese tema todavía se pudiera considerar trap. No vamos a entrar en debates estrictamente musicales, pero yo creo que el movimiento en torno a la música que ha crecido más y que más presencia tiene culturalmente hoy en día es el trap, al menos en España, y ahí aparece una figura como la de Young Beef, que supo representar ciertas preocupaciones, ciertas conflictividades de los jóvenes, pues, o incluso del ser humano, pues con el amor, con el fracaso, con el éxito, con las drogas, con el dinero, con la necesidad de amparo ante el desamparo, y que se ve muy bien reflejado en temas como 27 o Ready pa' Morir o Beef Boy. La canción que destaco es de Troubles, de U2 o U2, como se quiera. Esta canción de 2014 es interesante por varios motivos. En primer lugar, porque hace referencia a The Troubles, a los incidentes que conformaron el conflicto que mantuvo en vilo a Irlanda del Norte durante unos cuantos años, y el que se hace referencia en otras canciones del grupo, como Sunday Bloody Sunday o Please. En segundo lugar, es interesante porque demuestra que 4 décadas después de su fundación, este grupo de rock, uno de los más odiados del mundo, pero también uno de los más importantes de la historia, mantiene un nivel aceptable. Un libro muy importante de la literatura española se publicó el año pasado, creo que es Ordesa, un libro entre ficción y no ficción. Creo que esa hibridez hace que el libro genere una empatía con el autor. Y hay otro libro muy importante que se llama Permanentemente Obra Negra, que es un libro que se escribió en México por Vivian, el apellido está un poco difícil, Benchumsham,
ya no sé qué pronuncia. Y es un libro que en su formato genera diferentes juegos, por lo tanto es un libro algoritmo. Menos literariamente hablando que más desde el punto de vista de la sociología de la cultura, tenemos a dos personajes que yo creo que son los más destacados. De un lado está Jonathan Franzen, quien publicó Freedom en 2010 y en la cual pues introducía en el mainstream toda una serie de temas que ahora están absolutamente candentes, como son la polución atmosférica, la conservación de las especies, pero también las violencias sexuales silenciadas. Y luego de otro lado está ese proyecto mastodóntico de este guaperas, digamos, Proust del siglo XXI, que es Nausgard, ¿no? con su Son mi lucha, que hace apenas nada, digamos, se publicó el último tomo. Y bueno, esto me parece que son dos de los escritores un poco más destacados. Siento repetirme con José, pero es que creo que esta novela tiene que estar en cualquier lista de las mejores novelas de la década. Estoy hablando de Libertad, de Jonathan Franzen, que no solo anticipa algunos de los problemas o de los debates que tenemos hoy en día, la violencia sexual callada, silenciada o reprimida, y el problema medioambiental al que nos enfrentamos, y por supuesto es que hace un retrato de la familia, del ser humano, que a mí me parece inaudito, sobre todo por el talento que atesora este libro, que se convirtió en bestseller, y lo cual me parece una buena noticia dentro de todo el mercado literario que tenemos hoy en día, donde no siempre triunfa pues lo mejor. El libro que destaco es El silencio de los animales de John Gray, publicado en español por Sexto Piso, un ensayo estimulante, incitador, provocador, que plantea preguntas muy incómodas acerca de los grandes ideales, acerca de las grandes ideas políticas y también acerca, de ciertos mitos que hemos tomado por verdades. Una tentativa ímproba y casi heroica a la que Gray ha encomendado su filosofía. Rousseau decía al inicio del contrato social que todo hombre nace libre pero en todas partes está encadenado. Este ensayo es más bien una réplica a esa idea. ¿Tiene sentido decir, por ejemplo, que el ser humano nace con alas y con escamas si nunca hemos visto un ser humano con alas y con escamas? Seguramente no. ¿Y tiene sentido decir que somos libres si nunca hemos visto a nadie que lo sea plenamente? Yo diría el antipersonaje. Para mí el antipersonaje es Alba Carrillo, claramente. O sea, es como la sombra que todavía nos atenaza del siglo XX. Es una persona absolutamente casi sin escrúpulos, falta de talento, torpe, que intenta como por todos los medios que le vaya bien en la vida y triunfar. Pero es que es que nada le sale bien, o sea, todo le va mal. Yo creo que Mark Zuckerberg es sin duda la persona que más ha influido en el mundo en esta década. Ha cambiado ya no solo la forma en que nos relacionamos personalmente, de individuo a individuo, sino también comercialmente. Nada se explica hoy en día sin Facebook, sin Instagram, sin WhatsApp. Así que sí, Mark Zuckerberg. La figura de la década, yo creo que sigue siendo Internet. En este caso la inteligencia artificial, lo que se ha podido hacer a través de la inteligencia artificial, desde generar facilidades para el ser humano hasta cosas tan terribles como los deepfakes, que pueden terminar azotando una elección en Estados Unidos, por ejemplo, el año que viene.